tiene que ver directamente con el informe final, el acopio, y por ejemplo, cuando si ustedes utilizan una metodología mixta, cuantitativa, cualitativa, cuando se adaptan los números y después de la recolección de datos se hace un vaciado de datos y con eso se expresan distintos hallazgos, información que va a ser aprovechada en el cuerpo capitular del informe final de investigación. Si hay algo que dije y que no lo comprendieran, también me lo hacen ver. Así lo podemos ver desde acá y no repreguntar más adelante. Si ustedes ahorita ya comenzaron a hacer, y eso esperamos, del número 1 hasta la operacionalización del problema junto con el marco teórico, estas dos partes, ¿sí? Estos dos marcos, son los que vamos a tomar para la evaluación del segundo parcial. Entonces, en el segundo parcial va a estar dividido en 20 puntos que son la entrega de estos dos marcos y 10 puntos de un reforzamiento de comprobación de conocimientos. O sea, es un examen corto que será el día que corresponda hacer el examen, que tendrá 10 puntos. Y ustedes con la entrega de los dos marcos tendrán los 30 puntos del segundo examen parcial. Y vamos a quedar para el final, que es el examen final será la entrega de todo, prácticamente. O sea, ese día solo se entrega el, el diseño o el plan de investigación completo. Y ahí entonces tenemos la finalización de este seminario. Hasta donde vamos, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Gracias, Lick. Yo aquí con una consulta. Nosotros Dime. vamos a realizar entonces ahorita solo la fase de cuello blanco, como lo había dicho, ¿verdad? No Así es. vamos a entrar a lo que es la fase extraescritorio, que sería ir a realizar las encuestas, en dado caso nosotros tuviéramos una investigación que así lo pidiera, ¿verdad? Así No, hombre, es. grande, papito La grande, tesis se ya divide sabes que ahí entonces estamos, en ¿oíste? el plan de Que Dios te investigación bendiga por tu detalle. Buena y onda, el papito. informe final. El plan de investigación es lo que ustedes ya van a llevar. Por eso les decía que este seminario sería fabuloso de que a ustedes les sirva para hacer su tesis. La tesis ustedes la realizan hasta que tienen cerrado pensum, ¿sí? Hasta entonces se puede realizar la tesis. En nuestra universidad hemos mejorado esto. Ustedes ya pueden iniciar a hacer su tesis, o sea, ustedes ya tienen su plan, ¿sí? Ya tienen un 30 o 40% del camino recorrido. Después de eso, ustedes tienen que solicitar, dependiendo de la facultad en donde estén, hacer una solicitud de poder hacer la tesis. Nosotros en la Universidad Regional, desde el noveno semestre con este curso, esta asignatura de seminario de tesis, ya iniciaron a hacer su tesis, pero no la pueden hacer efectiva. O sea, no tiene validez legal hasta que ustedes cierren su pensum, porque este es el requisito con el cual a ustedes les van a hacer su examen técnico o su examen público de tesis. O sea, la tesis es la exposición documental y la exposición dialéctica. Cuando digo dialéctica, estamos hablando del diálogo y estamos hablando también de la fase discursiva, que es cuando ustedes hacen un discurso académico. Esto se hace hasta el final de la carrera. Pues eh, no sé si te he respondido, Alejandra, que me hacías la pregunta, o dejé Claro, algo Lick, de muchas responder. gracias. Ah, va. No, ahí está bien, es que sí, yo pensé que lo íbamos a hacer también la parte práctica, por decirlo así, No entonces da me sentía un tiempo. poco confundida. Sí, no, no, Ah, no, ya. no da tiempo. El plan es cuando, miren, es como que si ustedes van a hacer un viaje.
hacen, ¿qué voy a hacer el día 1? ¿Qué voy a hacer el día 2? El día 3, que es el cronograma de actividades, ¿verdad? Entonces, es lo que ustedes administran todo su conocimiento. Y entonces, ya después, dependiendo, tú me dijiste, por ejemplo, voy a hacer encuesta. Eso es dependiendo, porque esto estamos hablando, cuando dijiste encuesta, ¿qué estamos hablando? ¿De método, de técnica o de instrumento? ¿Es un instrumento? Es una técnica, exacto. El instrumento, Ah, si vas ya, a ya. hacer El encuesta, instrumento es la hoja, ¿verdad? Es un no la hoja, cuestionario. los ítems, es qué es lo que vas a Ah, decir, ¿sí? ya, Entonces, listo. Sí, sí. la técnica es, por ejemplo, o puedes hacer mejor, es un poquito más claro. No sé de qué carrera eres tú. Administración. En administración, por ejemplo, tú vas a hablar o vas a tratar el tema en tu tesis acerca de la capacitación o el sistema de inducción de personal. Entonces, dentro de la técnica vas a hacer entrevistas y entrevistas estructuradas. Estructuradas significa que ya tú como investigadora y tu investigado, o sea, tu sujeto de investigación o tu fuente de información o tu entrevistado, ya tiene conocimiento de qué es lo que se le va a preguntar. O sea, no lo agarras de improviso, no lo hagas así, no lo tomas así de sopetón, como decimos en Guatemala. Entonces, le envías previamente el cuestionario, ¿sí? Entonces, el cuestionario aquí que tú dijiste ya sí es instrumento, pero la técnica es la entrevista, ¿sí? Entonces, diseñas un cuestionario que en realidad no es cuestionario, sino que son batería de preguntas o ítems, y entonces se las trasladas porque lo que requieres no tanto es investigar qué tanto él sabe de eso, porque no es un examen académico, sino que quieres recolectar datos específicos. Y por ejemplo, tú le vas a preguntar en su empresa qué porcentaje de trabajadores han sido inducidos y cuáles no. Y si lo agarras en frío, él no te va a poder dar una información exacta, sino que en realidad la mayoría de entrevistas, por más objetivas que quieran ser, son subjetivas porque la gente improvisa y a veces miente en la mayoría de entrevistas, porque lo que quiere es salir del paso, dar una información. Entonces, como yo no pretendo obtener información de primera mano, sino que quiero que esa información sea de calidad, lo que yo hago es enviarle previamente las preguntas para que él investigue. ¿Sí? Como repito, no quiero probarlo. O hay algunas personas que le dicen, mira, le puedo hacer una entrevista para una tesis o algo así. Y la gente le da miedo, dice, uy, no, porque me va a hacer un examen como en la escuela. No es eso. Simplemente yo quiero que usted me aporte algunos datos objetivos, o sea, decir lo que sabe y lo que no sabe, pues dejarlo en blanco, sencillamente. Porque con eso hay una parte aquí que se llama hipótesis, es que se valida, se comprueba sí o no lo que yo he dicho o propuesto como solución sea valedero. ¿Entendiste, Alejandro? O yo Sí, me di a entender. bastante. Vale. Seguimos, Sí, bueno, seguimos adelante entonces. Uy, ustedes ya nos va a cortar esto. Vamos a tener en 6 minutos un cortecito. A mí me gusta mucho Zoom. Oyen, o sea, yo podríamos utilizar el Meet, pero yo le soy fiel a Zoom porque cuando Zoom a mí me sirvió muchísimo cuando empezó esta pandemia. Entonces le soy fiel a Zoom. Pero si en dado momento nos cambiamos a Meet para que no haya cortes, pues podría ser, aunque los cortes a veces tal vez son buenos. Bueno, chicos, ninguna duda de nadie más, porque hay mucho que hablar todavía. ¿Verdad? Hasta donde voy, sí me gustaría que tengan su libro de apuntes, ¿verdad? Por ejemplo, dije algunas cosas importantes. Dije cómo va a ser evaluado el curso. ¿Se les quedó? Ya lo dije, ¿verdad? Para que no me lo Sí, pregunten también más adelante. sí, Disculpe, Entonces, solo, perdón, sí, disculpe. sí, Enrique. Solo sí nos va a servir mucho como veo que está grabando el video, el que nos pueda compartir este video, ¿verdad, Lick? Porque Fíjate que no lo estoy grabando. no lo Eh, está yo, grabando. yo no. Eh, Tal vez alguien lo está grabando, que eso es lo bueno. Eh, Mira, hay varias cosas con esto.
¿Quién es? Alan. Alan graba todo, pero nunca lo envía. ¿Saben por qué? No es culpa. Bien lo envía. No es culpa de Alan. Mire, ocurre Envidioso. algunas cosas y eso me van a apoyar los de ciencias jurídicas y sociales. Yo no soy díscolo. ¿Saben qué es díscolo? Ilumínenos, Lick. Es una palabra que yo les aprendí a don Ramón, ustedes. Yo no soy egoísta. Egoísta con el conocimiento. Entonces, díscolo significa que uno es egoísta. Entonces, con el conocimiento. Pero hay unas cosas que yo me cuido. Como damos las clases en vivo, yo tengo un montón de años de ser profesor, pero hay veces que uno en la intimidad de esto dice cosas que no le gustaría que fueran difundidas a nivel masivo. A nivel de leyes, me cuido mucho de la autoría. Entonces, los conocimientos que yo les doy, y por lo menos esto que ustedes ven aquí, no lo van a tener en ningún libro. Y yo se los estoy regalando a ustedes como parte del curso. Y lo pueden utilizar. Por eso les digo, no soy díscolo. Pero no me gustaría ver que esté en un libro de alguien más adelante. ¿Me entienden? Porque yo estoy haciendo un libro acerca de esto. Ya llevo como 4 años y no lo termino por falta de tiempo. Entonces, por eso es que casi yo no grabo las clases. Y entonces, por derecho de autor. Además del derecho de autor, porque a mí me pagan y yo tengo la obligación de transmitir los conocimientos, pero no de grabarlos y que se quedan grabados, porque eso yo lo cobraría muy caro. Porque saben que los derechos de autor, porque todos los conocimientos han llevado años y años, inversión muchísima de poder hacer, y por eso es que están los libros. Pero yo no puedo vender un audiolibro ni un videolibro, ¿me entienden? Entonces, si lo graba Alan es porque yo le he dado permiso para que cualquiera lo pueda grabar, pero que lo use a nivel académico, o sea, que lo usen en sus casitas. Pero no me gustaría, por ejemplo, yo soy un ser humano y puede ser de que me equivoque con algún dato, ¿sí? Y entonces después salen a las redes sociales. Eso no me gustaría. Por eso lo hago, Enrique, te hago la salvedad. Entonces, si Alan, alguien te la pide, dásela, ¿verdad? Entonces, pero a veces colgarla en YouTube y todo eso, a veces, de verdad les digo, es un poquito complejo, ¿no? Entonces, es por eso. Yo quiero que todos me entiendan. Espero que ustedes me entiendan a mí. O sea, los motivos por los cuales son puramente profesionales, que la cuestión de la grabación de las clases. Ustedes, sí como les repito, les vuelvo a hacer hincapié. A veces cuando yo repito es porque quiero dejar bien marcado eso, es que es para ustedes. A ustedes lo pueden hacer. Pero la cuestión de la reproducción viene después. Mis últimos libros han sido plagiados en la totalidad y después uno los mira por otro lado, ¿verdad? Entonces, si te sirven, Enrique, tal vez le pedís favor a Alan para que se los pueda compartir a través de algún blog o su canal personal y todo eso, ¿verdad? Como ustedes gusten. Entonces, pero yo en lo personal no lo hago por eso, ¿verdad? Además que me quiero cuidar de que soy humano y a veces puedo decir algo que no se vea correcto ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, es por eso. Sigamos Gracias. adelante, por nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Porque sí voy a entrar con... Hoy que vamos a terminar de ver, en un minutito nos cierra Zoom. Vamos a tomar... Lick, tengo una duda porque ahí Sí, le tira que son 61 minutos, bueno, 60 minutos, dice ahí ahorita. No dice que se iba a que acabar el no nos va a tiempo. cortar. Ah, bueno, pues No, a veces me ha dado a mí sí me marca un minuto, menos de un minuto. A mí me parecen 40 segundos, Lick. a mí Exacto, a mí también, Lick. también. Y a mí me Sí, parecen 60 minutos. Qué raro. bueno, Sí, menos de un minuto. sí, A pues. mí 60 horas. No, que yo creo que sí nos va a cortar, pero ustedes ya saben cómo volver a entrar. Entonces, ya nos va a cortar, entonces les digo, vamos a utilizar eso y en el marco teórico vamos a ver hasta dónde podemos avanzar acerca de la forma de citar y las referencias, que eso ya es algunas
algunas cosas que me preguntaron entre semana tiene que ver con eso, cómo hacer las citas, y nosotros yo les he referido de que para este seminario, en el marco teórico, vamos a Bueno, sí, 60 minutos es de la sesión permitida porque a las 11:10 no la paran. Entonces, siempre seguimos con algunos. Yo hoy sí tengo bastante que hacer en este sábado. Pero si tienen dudas, yo me puedo quedar unos minutitos, por lo menos unos 10 o 15 después, si a ustedes no les interrumpe con los demás cursos que tienen. Entonces, ya se está conectando la mayoría. Unos segunditos nada más. Bueno, les decía entonces, en el marco teórico, ¿sí? Algunos ya llegaron tal vez al marco teórico de los que se comunicaron conmigo. Si ustedes hasta el momento no hicieron nada en estos días de descanso, pues miren, ustedes estaban en su decisión, en su libertad. Libertad. Porque para mí los días de descanso son días de descanso y los días de Semana Santa son días sagrados. Entonces, pónganse bastante las pilas si no lo hicieron. Porque para el segundo parcial tienen que presentar desde el numeral 1 al 2.2, que es lo que voy ahora a explicar con detenimiento. El marco 2.2, ¿alguien me hablaba? No, solo se le abrió el micrófono. El marco teórico, algunos les decía que consideran que tiene que ir la hipótesis y algunos piensan que tiene que ir el bosquejo preliminar de temas. O sea, en el marco teórico hacer el índice provisional. No, no, no. Cuando ustedes tienen hecho el marco teórico, entonces se puede hacer el bosquejo preliminar de temas. Ya que si lo hacemos a la inversa, es probable que estemos simplemente elucubrando. ¿Saben ustedes qué es elucubrar? Comunicación sí lo tiene que saber. Elucubrar. Es un término Le que se quedó los mal. voy a... Molik. No, elucubrar es inferir. Ese sí lo entienden. Ese inferir me lo entienden los abogados. Inferir es imaginar, pensar que así es. Reflexionar, vi yo que dice Lick. Es como una Bueno, reflexión, pero es reflexionar con base a nuestra propia experiencia. Y nuestra propia experiencia a veces es cierta y a veces no. Por ejemplo, yo les digo, yo no voy a la playa porque una vez me arrastró el mar. Ahí no vayan, es peligroso. Sí, a mí me arrastró el mar porque me agarró de pura mala pata el alfaque, pero otros se divirtieron mucho en las olas. O tal vez yo fui a Monterrico, que es muy peligroso, pero otros han ido a Cancún, otros han ido a las playas al Mediterráneo. Ahí es tranquilo, ahí no existe el faque. Entonces, ¿me entienden? Yo no puedo decir de que la playa es peligrosa porque a mí me arrastró el mar. Entonces se lucubré. Y eso es lo que pasa en muchas investigaciones. Que porque yo pienso que es así, elucubro, o sea, me imagino, pienso y me creo una expectativa a manera reflexiva, pero ya la reflexión en la elucubración a veces desaparece, sino que simplemente se traslada. Y eso es lo que tenemos que evitar porque eso causa dentro de la metodología cuantitativa en algo que se llama, para los que recibieron estadística, coeficiente de sesgo esperado, ¿verdad? ¿Qué es el coeficiente de sesgo esperado? Es que ustedes cuando les dieron, creo que a todas las carreras aquí les tuvieron que haber dado estadística y se hace una mediana y una moda. O sea, es una ojiva
con datos específicos de las de la varianza de las ordenadas y las abscisas, que es en el tiempo y el espacio, el tiempo y el espacio que se ocupa, se crea una ojiva, o sea, una curva. Y cuando el punto medio es en donde está el punto de equilibrio. Y entonces, donde inicia la curva y donde termina, hay un pequeño espacio. Ese pequeño espacio se crea por los percentiles y es el coeficiente de sesgo esperado, que es un número que no debe sobrepasar el 5% de los datos de la muestra. ¿Les hablé en chino? ¿Sí o no? ¿O me entendieron alguito? ¿No se Medio, Lick. Medio, ajá. Cachando. Sí, es mejor a veces tener para esto una pizarra virtual, pero si no recibieron ustedes estadística por lo menos descriptiva, entonces es un poquito más difícil. Ustedes todos recibieron estadística, ¿verdad? Más administración. Sí, Lick. Comunicación recibió. Sí, Lick. Pero así, Sí. ¿verdad? Sí. Y las demás carreras. Bueno, sí me entendieron lo de la mediana, la varianza y la ojiva, ¿verdad? Que es como el trazo de una curva, que eso se Sí. saca de los datos de una encuesta. ¿Quién dijo sí, quién dijo no? ¿Verdad? Que se puede hacer con una gráfica de pie, pero se puede hacer también con una curva. Pues donde inicia y donde termina es el coeficiente de sesgo. ¿Qué les digo esto, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un sondeo de opinión? O, por ejemplo, ustedes quieren decir en una hipótesis, si están haciendo, por ejemplo, una investigación de leyes y le quieren preguntar a un juez que si en Guatemala se cumple el proceso o se cumple, por ejemplo, la tan llamada ahorita en este tiempo presunción de inocencia, ¿verdad? Ustedes hacen una serie de preguntas y le dicen al juez, ¿verdad? En los procesos que usted ha llevado, ¿se ha cumplido la presunción de inocencia? Sí, no, ¿por qué? Clásico de una entrevista. ¿Qué creen que les va a responder el juez? ¿Que sí o que no? Que sí. Entonces, eso es coeficiente del sesgo esperado. Y entonces, resultado de que me arrojó mi investigación, en Guatemala se cumple la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque lo dijo el juez. ¿Verdad? Eso habría que verlo. Eso habría que verlo. La presunción de inocencia se vulnera la vulneran iniciando los medios de comunicación. ¿Me entienden? Aquí es donde se cruzan las investigaciones, derecho con investigación, ¿verdad? Y la administración, ¿dónde tiene que ver? Con la administración pública, ¿verdad? ¿Quién elige a los jueces? Pues la carrera judicial. ¿Pero quién elige a los magistrados? A las cortes. El mismo sistema. Es subjetivo, bien subjetivo. Miren, hay una cosa que yo he aprendido con la investigación, chicos. No existen investigaciones perfectas. No. Busquen la perfección, búsquenla, pero no se logra, no se alcanza. Cuando ustedes estén haciendo una tesis y cuando ustedes estén haciendo su seminario, su plan, acostúmbrense cuando yo les diga, eso no es así. Porque ustedes están aprendiendo, están en todo el derecho de equivocarse. Ya les dije que aquel que no tiene derecho a equivocarse soy yo, porque yo ya pasé por eso y por eso es que me tienen aquí dando clases. Pero sí en las investigaciones, ¿cómo cuesta? Porque yo he estado trabajando yo he trabajado con diversidad de instituciones y organizaciones mundiales e internacionales, y hay veces que me toca que me revise mi trabajo un bachiller. Ya me tocó una vez en UNICEF. Y es bien difícil la investigación. No quiero que se frustren ustedes. No quiero que haya choques. No quiero que se frustren. Lo peor que hay en esta fase de tesis es que la gente se frustre. Ustedes han escuchado a gente que nunca se gradúa y le echan la culpa a la tesis.
¿Por qué le echan la culpa a algo que no existe? La tesis no es culpable de nada. Los culpables somos las gentes, las personas, ¿verdad? Y hay situaciones que a veces nos ponen gente incompetente a que nos enseñe, a que nos dirija o a que nos revise. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo que se pueda, ¿verdad? Lo veo desde la misma evaluación. Yo les valoro muchísimo a ustedes porque yo se los digo a mis estudiantes, si ustedes me tuvieran que vender 1 hora de su vida, ¿en cuánto lo harían ustedes? 1 hora. Es invaluable y ustedes están aquí escuchándome. Es maravilloso. O sea, yo eso lo valoro mucho. Entonces, imagínense en la investigación cuántas horas van ustedes a invertir de su vida. Entonces, no se frustren cuando las cosas no les salgan o no las entiendan. Simplemente investiguen, porque lo único que les va a quedar es hacer su mejor esfuerzo. Entonces, vamos a pasar a lo que corresponde, ¿verdad? Porque no, me quedé en el marco teórico operativo, pero esto hay mucho que hablar porque no le he llegado a las referencias. Pregunta que les hago. ¿Ya vieron cómo citar con APA? Asociación de Psicólogos Americanos, que yo les dejé en el tablón no de tareas, no es en el otro, en el expositivo de Classroom, un documento en donde está la 7ª versión de APA, la más reciente del año pasado. Entonces, ¿la leyeron? ¿Cómo citar con APA? ¿Ya la conocían de antes? Sean sinceros, a mí dígame sí o no. O sea, no. Sinceramente, Lick, yo no lo había visto, pero ahora que usted está viendo lo estoy buscando para después leerlo. Vaya. Háganlo por favor. ¿Saben por qué? Porque se va a pedir en Ciencias de la Comunicación, no sé en sus facultades cuál le van a pedir, pero internacionalmente es el modelo de referencia bibliográfica que más se utiliza. O sea, hay una diferencia entre citar, entre referencia y entre bibliografía. Eso quiero ser bien claro. Ya se los voy a explicar. Ya se los expliqué una vez, pero se los voy a volver a explicar más adelante. Pero el modelo de citas de APA es el que se va a utilizar en la mayoría de facultades y de universidades de Latinoamérica y a veces del mundo. Y también yo en esta presentación aquí les he dejado una manera de citación que es el modelo francés, que lo utiliza también este sistema que es el sistema Chicago de referencias. Entonces está aquí en esta presentación. Van a ser los dos que más se utilizan. Si quieren saber cuál es el de Chicago, cuál es el francés, es aquel que se cita a pie de página y que tiene locuciones latinas. Eso le gusta muchísimo en las ciencias jurídicas y sociales, pero en las demás ciencias no les gusta, porque los latinismos están saliendo dentro de la redacción moderna. ¿Por qué decir el principio indubio pro operario? ¿Verdad? O sea, es mejor decir en ayuda al trabajador. Es más fácil, ¿verdad? O otros términos que existen en las traducciones. Pero para los abogados hablar con latinismos, con eso cobran más caro y con eso impresionan a la gente, ¿verdad? Entonces por eso es que lo siguen utilizando. Pero hay formas más prácticas y la manera, APA es más fácil porque es forma de citar. Es más fácil cuando se conoce, pero cuando no se conoce, a veces da miedo. Pero no, es fácil. Primero léanla y después, cuando ya llegan a su marco teórico y lo tengan que aplicar, me hacen las preguntas de las dudas que tengan. Oye, eso lo vamos a ver mejor el próximo sábado. No voy a dar tiempo hoy, ¿verdad? A esto me voy a referir el próximo sábado, a cómo hacer en el marco teórico la referencia de citas. Oye, y voy a dar algunas técnicas de redacción y algunas técnicas de cómo citar y cómo hacer lo que antes conocíamos como fichero, porque ahora ya no hay necesidad tanto de hacer un fichero cuando tenemos internet a la mano y tenemos buscadores académicos. Bueno. Estaba viendo yo, Lick, el ¿Sí? documento y la verdad es que está muy, muy bien explicado. Ahí está ejemplificado, ¿verdad? Ejemplificado, sí. Sí, está con ejemplos, que eso es lo bonito que yo encontré en ese. ¿Saben por qué? Porque es que no, esas son versiones de traducciones. Yo creo que utilicé la Universidad Javeriana. Creo que ese fue.
que es la Universidad Javeriana, es una universidad española de San Francisco Javier, que es donde se tiene más, como Salamanca, son universidades dedicadas mucho a la academia y a la investigación. Entonces, APA es una asociación estadounidense que todo lo tiene en inglés. Y yo quiero hacerle esa salvedad. Nosotros no utilizamos el inglés y por eso quiero hacerles referencia de algunos modelos. Por ejemplo, a mí no me parecen algunas cuestiones de APA porque la gramática inglesa no es la misma que la gramática castellana. Pero nosotros sí la adaptamos en base a la practicidad de cómo el lector a través de la lectura puede llevar y a entender que lo que se dice en tal lugar es referencia no del autor propio, sino que de otro autor que dice en otra obra determinada de argumento concepto. Espero hablar, estoy tratando de hablar despacio, pero si hablo muy rápido, ahí me dicen, bájele revoluciones, yo lo haré. Entonces, pasamos ahora con el punto número 1, que ustedes ya lo hicieron y si ya no lo hicieron, pues pónganse las pilas, en esta semana lo tienen que tener hecho. Si no, el producto va a ser malo y su calificación no va a ser buena. Justificación. Esta primera parte del diseño de investigación, algunos teóricos dicen que no se hace al principio. Por ejemplo, cuando ustedes van a presentar su informe final de tesis, ¿cómo inicia una tesis? Claro, a partir de la parte protocolaria, que es el saludo, la carátula, la portada, la hoja de junta directiva, la dedicatoria y el índice, que es la parte protocolaria. ¿Qué viene después? ¿Qué es la primera parte principal de un informe final? ¿Cuál La es? introducción. Introducción. Exactamente. La introducción. La introducción es lo que está primero, pero se escribe de último. ¿Sí? Pero se escribe de último. Por eso algunos teóricos dicen, la justificación no tiene que ser el punto 1, ¿sí? Tiene que ser el punto 4, después de la hipótesis y los objetivos, porque yo ya he hecho una investigación previa, sé cuál es el llamado estado del arte. Estado del arte es una fase de la primaria de la investigación, o puede llegar a ser una investigación completa, dependiendo si es un tipo de monografía. Entonces, que no tiene que ir del punto 1, sino que se hace en el punto 4. Eso es lo que dicen algunos. Inclusive algunas facultades lo han trasladado al punto 8, ¿sí? A la parte 8. Pero no es lógico porque eso es en cuestión cronológica, pero en cuestión práctica, académica, no va de último, porque cuando ustedes en un libro han visto la introducción después de la bibliografía, nunca, ni nunca la verán. Por cierto es que se redacta de último, pero se coloca primero. Y es donde van todos los argumentos. Aquí en esta misma presentación que tienen, yo les dejo la importancia de una introducción. Está unas diapositivas más abajo, si ustedes ya la vieron. ¿Qué es la justificación? Solamente con conocer el significado de justificar, lo entendemos, pero tiene elementos. La justificación consiste, dice esta presentación, en argumentar los motivos de la investigación, pero al hablar de los motivos de la investigación, no estamos hablando solamente de qué me motivó a mí. O sea, no es eso. Cuando justifican la investigación, pues esta investigación la voy a hacer porque a mí me llamó la atención. No, o sea, te llamó la atención, es tu gusto. No, esta investigación la realicé porque yo trabajo en la Judicatura X o porque yo trabajo en el Departamento de Recursos Humanos. Perfecto. O porque yo trabajo como camarógrafo en tal lugar, o como entrevistador, o como parte del cuerpo de redacción de un medio, está perfecto. Es un elemento que justifica. Pero aquí la justificación no es del investigador. El justificador es de la importancia del tema. Porque antes de ver todo esto, nosotros debimos de elegir el tema. ¿Sí?
Y el tema tiene actualidad, tiene originalidad y trascendencia nacional. Esos elementos del tema van en la justificación. Entonces, justifiquen de manera breve. Al decir breve, aquí dice no excede una página, ¿sí? Pero cuando digo breve no son 3 líneas, sino que tiene que ser, diría yo, mínimo media página, ¿sí? De justificación, media página, mínimo. Como estamos hablando que el modelo se presenta a renglón abierto, estamos hablando de aproximadamente la mitad de 28, ayúdenme ustedes, 28 sería ¿qué? 14, ¿no? 14 líneas. O unos 3 o 4 párrafos, breves, concisos. Y en cada párrafo, ¿me están llevando sus apuntes? ¿O ya los desperté del tercer sueño de la mañana? No le existe, Sí. estamos Estamos anotando. anotando, Lick. Perfecto. Entonces, y si lo graban mejor aquí, miren, mejor ustedes. Porque esa es la educación Montessori. ¿Ah? Eso es lo que hago yo Grabarlo en la siempre. mente y en el corazón. Ah, magnífico. Ahí va, ahí va. Está bueno a veces ser pajero ustedes, hombre. Bueno, sigamos adelante. Entonces, o sea, no exceder de una página y no media página. ¿Estamos claros ahí? Se exponen los motivos trascendentales. ¿Y cuáles son los motivos trascendentales? Importancia del tema, actualidad del tema, originalidad del tema e impacto social. Todas las investigaciones que hagan tienen impacto social. O sea, van enfocadas a eso. Cuando ustedes hagan su tesis doctoral de aquí a unos sus 6 u 8 años, ¿verdad? Espero que lo hagan así, porque cuando uno lo hace, ¡ja! Y vayan a ver cómo uno le interpelan si su tesis tiene un impacto para la sociedad o simplemente se ha quedado en opiniones personales. ¿Sí? Porque la elección del tema tiene que ver mucho con el expertise y la experiencia personal. Pero aquí ya tienen que haber otros datos. Entonces, dice que también la justificación no debe soslayar. ¿Soslayar, entienden esta palabra? ¿Qué es soslayar? No le Soslayar significa evitar, dejar de hacer. ¿Sí? No pueden dejar de hacer un análisis de la vida. Ah, miren, se los acabo de decir. ¿No? Se nota que eso lo escribí. Entonces, de interacción con la problemática descrita. ¿Sí? O sea, el tema, a muchos presentaron tema, pero no problema, ¿eh? Entonces, hay que encontrarle problema. Tiene que ser un problema. Porque si yo hablo, por ejemplo, Estado de Derecho, ¿dónde está el problema? El Estado de Derecho es una cuestión irreal, ¿sí? Estado de Derecho es algo nebuloso, pero si hablamos algo concreto acerca del Estado de Derecho, como por ejemplo la vulneración de los espacios limítrofes, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de la vida, el impacto social y la problemática descrita, ¿sí? Un problema. Asimismo, la carencia, si existe carencia o exceso en una de esas, de entidades o instituciones que deben de mencionarse, ¿sí? Por ejemplo, en el Estado yo no entiendo por qué tiene que existir una SAAS. No entiendo, en serio no entiendo por qué, ¿verdad? Y prometieron quitarla y ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de eso? Fuente de corrupción, sencillamente. ¿No? Ahí los que están grabando, ahí me quitan esa parte porque si no me van a escabechar ahí. Asimismo, mencionar el interés y propósito del tema. Aquí ya viene, miren, eso sí es interesante. No es tanto porque a mí me guste o no me gusta, sino que el propósito del tema y la capacidad y viabilidad de la investigación. Miren cuántos elementos dimos aquí para ver los argumentos importantes. Es que deben ser trascendentes, deben de ser actuales, tienen que ser un análisis de la vida social, que impacten en la problemática social descrita, que tienen que mencionar si es viable hacer la investigación y si ese problema tiene solución, ¿verdad? Cuando digo si tiene solución, estamos hablando hipotéticamente de la hipótesis, ¿verdad?
¿Tienen claro cómo justificar una investigación? Sí, licenciado. Sí. ¿Alguna duda? Ahorita sí. Va. ¿Alguna duda? Bueno, pasemos ahora por cuestión de tiempo. Nos restan 20 minutos de clase acerca del planteamiento del problema. Esta es una de las partes más importantes que existe en esta parte conceptual. ¿Se recuerdan por qué se llama marco conceptual? Ya les estoy regalando 2 puntos de examen. Ya se les olvidó mucha. ¿Es la Porque investigación previa, Lick? es una investigación que se hace con base en una investigación previa, pero porque ustedes la redactan con base a argumentos propios, o sea, son conceptos de ustedes, ¿sí? No estás, no, o sea, aquí en esta parte no pueden hacer copy-paste, ¿sí? De nada. Por lo tanto, en mi justificación, ¿verdad? Porque en la Constitución Política de la República dice tal cosa, clásicas de derecho, y después me lo citan a pie de página. No, hombre, ¿para qué hacer eso? Es por gusto. Digámoslo con base a que es importante, que es trascendente, que es de la vida nacional, que es actual, que tiene impacto en la vida social, que tiene un problema descrito, que tienen capacidad y viabilidad de solucionarse. Eso es lo importante. Entonces pasamos al planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se plantea un problema? Recuérdense que aquí está 2, y regreso para acá. 2, y este es un numeral. O sea que el planteamiento del problema se hace con base en el 2.1 y el 2.1 definirlo se hace con base en el 2.1.1, el 2.1.2 y el 2.1.3. ¿Les quedó claro? No son partes aisladas. Todo es un conjunto armónico. Entonces, el planteamiento del problema expone elementos de la reacción social. Vean, todo tiene que ver con la sociedad. De una manera clara. No debe generar ambigüedades. ¿Saben qué es ambiguo? Ambiguo es que no tiene certeza. O sea, que no me queda claro si sí o si no. Esa es la ambigüedad. Es una laguna. Y que tiene bases teóricas. Todo lo que ustedes digan en el planteamiento del problema no lo digo yo. Lo dice la realidad. Lo dice la historia. Lo dicen los libros. Lo dicen la misma sociedad estructurada. Aquí se puede dubitar. ¿Saben? ¿Entiendan qué es dubitar? No. No, Lick. No. Dubitar es lo que ustedes tienen ahorita, lo que están haciendo ahorita. No sé. Eso es dubitar. Dudar. ¿Dudar? Dubitar es dudar. O sea, no sé, duda. O sea, aquí se puede. No se puede. Se va a dubitar. Se va a dubitar en el 2.1.3. Aquí, miren. Aquí es donde se va a dubitar. ¿Sí? En la operacionalización del problema. Miren, aquí están las preguntas. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuándo? No he salido hoy en comunicadores. Aquí es algo más profundo. ¿Por qué? ¿Quiénes? Ahí es la duda. Ya lo vamos a ver. Entonces, se debe dubitar a exponer un problema como una breve pregunta. Ya vamos a llegar ahí. Definir el problema. En primer lugar, ahí ustedes, en el planteamiento del problema, en el 2, van a exponer los elementos de la reacción social. Para eso, utilicen unos 3 párrafos, o sea, menos de media página, pero no que sean 2 o 3 líneas. Apúntenlo en el planteamiento del problema, en el 2. ¿Sí? Porque aquí solo dice que debe ser bien claro sin dejar ambigüedades y referir las bases teóricas. O sea, ustedes ya tienen una investigación previa cuando ustedes eligieron el tema
debieron de haber consultado tesarios, bibliotecas, repositarios, para ver si su problema de investigación no fue ya realizado. Ya tienen entonces conocimientos qué libros van a poder utilizar. De por sí les adelanto algo, que es el punto 8 de este plan en la bibliografía, que ustedes tienen que presentar una bibliografía de 20 libros u otras referencias. ¿Sí? Pueden ser hasta libros electrónicos, pues no hay problema, ¿verdad? La llamada e-grafía, que les enseñaron algunos en el bachillerato, o que es correcto, y-grafía, o sea, la grafía, o sea, las referencias electrónicas. Entonces dice, en la definición del problema, Lick, una pregunta, ¿sí? pero así con todo y la grafía, o sea, tienen que ser 20 o eso es Para aparte. para el plan completo, sí. O sea, en el punto 8, mira, aquí donde dice bibliografía, tienen que Ajá. presentar mínimo 20. ¿Saben por qué? Porque aquí sí hay parámetros internacionales. Cuando ustedes hacen un ensayo, pueden utilizar o no utilizar bibliografía. Pero cuando ustedes hacen una monografía o un estudio o un seminario o una tesina requiere de 40, ¿sí? Internacionalmente. Yo les voy a pedir la mitad, son 20, ¿sí? Que ustedes hayan elegido. O sea, ahorita me van a decir algunos, es que yo estoy haciendo una investigación que tiene que ver con el COVID, pero el COVID tiene un año, y en un año, por lógica, como ayer le explicaba a una compañerita, no hay ningún libro, pero si hay un montón de investigaciones, y si hay un montón de revistas, y si hay muchas investigaciones hemerográficas o periodísticas, o investigaciones de referencias científicas o de medios internacionales que son bastante reconocidas. Aquí les voy a dar, miren, les voy a adelantar de una vez algo, oyen. No pongan o no escriban o no refieran Wikipedia, porque las wikis no son fuente de conocimiento indexado. ¿Me entendieron lo que les dije? No, ¿verdad? Indexado no. Sí, indexado significa que está en el índice general reconocido por fuentes electrónicas y fuentes confiables que tienen un consejo editorial. O sea, que la información que está ahí es de sustento científico. Eso significa indexación. Entonces, en la bibliografía no vayan, quedémonos con esto, no metan nada de Wikipedia. ¿Sí? Por favor. ¿Por qué sí de periódicos y todo esto? Ustedes me pueden decir, pues si existen las fake news, pueden decir los comunicadores, ¿verdad? El fake news significa notas falsas. Sí, pero puede existir un riesgo como eso, como existe en cualquier libro, de dar un dato erróneo, y que existen en todos los libros. Entonces, pero aquí estamos hablando que existe una organización que sustente. Lo que sucede también es que en algunos medios dicen, este medio no es responsable de que lo que diga aquí. Ah, bueno, pero si no lo dice ahí, por lo menos es responsable el autor. Y si ustedes lo citan, ustedes lo citaron porque confiaron en él. Ya que él sea una fuente confiable o no confiable, o que se haya equivocado, no depende de ustedes. Sigamos adelante. Si no hay otra duda. Licenciado, una pregunta. Sí. Ah, Entonces, en el planteamiento del problema, solo hay que exponer un breve elemento que tiene una reacción social. exacto. Sí, para eso te digo ni media página. O sea, unos 2 o 3 parrafitos en donde se explique eso. ¿Por qué? Porque para plantearlo hay que justificarlo. Perdón, para plantearlo hay que definirlo, hay que delimitarlo, ¿sí? Y hay que operativizarlo. Esos son los 3 pasos del planteamiento. ¿Me entiendes? Entonces es más importante aquí definirlo, ¿sí? Y definirlo significa realizar una síntesis del problema. Cómo se produce, cómo se describe, cuál es la causa sin ambigüedades, y diferencias
entre problemáticas parecidas. Aquí es donde se define, ¿verdad? Es como cuando uno les dice, por ejemplo, ¿cuál es la definición de libertad? ¿Usted es libre? Ah, libertad. Y uno digo, yo soy libre. ¿Por qué? Porque no estoy preso. Eso no es libertad. Hay que definir la síntesis. Eso requiere de mucha síntesis, ¿eh? La definición del problema tienen ustedes que escribir una media página. ¿Sí? Porque es bien importante. Definirlo significa diferenciarlo. Es un discriminador, entendiendo bien discriminador y no discriminación racial ni otras cosas, ¿eh? Esto es un discriminador. Para los comunicadores, discriminador se entiende la segmentación de mercados. En la segmentación de mercados discrimino quién sí, quién no. Quién puede y quién no puede comprarme. Quién va a entender y hacia quién va la noticia. ¿Por qué la escribo así para un, por ejemplo, lector que entiende muy poco? O sea, por eso es que uno dice, al volver. Entonces eso le llama la atención a la gente. Pero si ustedes tienen un nivel educativo, no les gusta que le digan, al volver. Simplemente diga la noticia, ¿verdad? No la tiene que meter tanta parafernalia. Parafernalia significa adornitos. No hay que hacer tanto eso. Definir el problema, muchachos, es decir concretamente qué es, a la vez que dicen que no es, para que no se vaya a entender otra cosa. Por ejemplo, ayer me hablaba alguien acerca de la violencia contra la mujer o los derechos o la vulneración de derechos de la mujer. Yo le decía, o puedo pensar, bueno, pues los derechos de la mujer son distintos a los de los hombres y no que todos somos iguales ante la ley. Ah, no, porque entonces la mujer es vulnerada por el hecho de ser mujer. Entonces entramos al campo del género y entramos al campo hasta del feminismo y entramos al campo de la sororidad y entramos al campo, es un montón, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, vulneración de los derechos ¿en dónde? Laborales, de tener un salario digno en igualdad de condiciones y pago para hombres y mujeres, o estamos hablando de la vulneración de los derechos, por ejemplo, del acoso en la calle. Entonces ya no es vulneración de los derechos, estamos hablando solamente de la violencia de género en las calles que viven las mujeres todos los días. Y miren, ahorita les acabo de dar un título de tesis, tan sencillo como es. Porque ya la estoy, 2.2, delimitando. ¿Sí? Definir el problema, entonces, es decir sintéticamente cómo se produce, por qué es que se da ese problema y que ese problema no se vaya a confundir con otros. ¿Está clarito eso? En esas tres frases que les acabo de decir, está redundado o no redundado. Está compuesto cómo definir un problema. Si se les complica, paciencia, muchachos, paciencia. Esto lo hacen en 3 o 4 párrafos, o sea, media página. Después de esto, hasta el momento, ¿cuánto lleva nuestro plan? 3 paginitas, ¿verdad? El plan de investigación que ustedes van a entregar no llevará más de unas 20 o 22 páginas a lo sumo. Fácil, ¿verdad? Si escribimos una diario, hasta les van a sobrar días. Claro, tampoco está así de fácil ni tampoco es posible. Hay que llevar un proceso. Entonces, delimitación del problema. Antes de pasar a la delimitación, ¿les quedó claro? ¿Tenemos un minutito? ¿No? Bueno, pasemos a delimitar entonces el problema. La delimitación se deben establecer con base a parámetros de manera integral y aquí hay 2 palabritas, no sé si las entienden, diacrónica y sincrónica. ¿Las entienden o no? ¿O se les explico? Explícalo. ¿Me puede explicarle? Diacrónica significa el espacio y sincrónica en el tiempo. Ejemplo, la delimitación yo la voy a hacer en el municipio de Villanueva, ¿sí? Sus barrios, sus cantones,
no sé cómo está dividida Villanueva, la verdad. Diacrónica y sincrónica en el tiempo. Lo voy a hacer durante el tiempo de pandemia. El tiempo de pandemia inició en Guatemala en marzo 3 hasta la actualidad. Bueno, no lo voy a hacer con base en Guatemala, sino que en el mundo. Entonces, la pandemia inició en el mundo en el mes de diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, ¿verdad? Que algunos dicen que inició en agosto y otros en noviembre, pero eso es no creerle a la gente. Cada quien tiene un mundo de pensamiento. Ya estamos, sí. Ya estamos la mayoría, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Gracias. Ahora sí Sí se pasamos. escucha. Gracias. Es que cuando pongo compartir pantalla ya los dejo de ver. Entonces, sigamos adelante. Estamos entonces ahora en la delimitación del problema. La delimitación se hace de manera diacrónica y sincrónica. Diacrónica es el espacio, el lugar, y sincrónica, ¿de qué periodo o fechas históricas hablamos? ¿Lo apuntaron? Repito, diacrónica es el lugar, el sitio, ¿verdad? El espacio en donde haremos la investigación, en donde está el sujeto y el objeto de investigación, y sincrónica, vamos a analizar el problema de una fecha a tal fecha, ¿sí? Eso es la delimitación diacrónica y sincrónica. Y entonces pasamos para acá. Eso se va a ver reflejado aquí, ¿verdad? O sea, eso no lo dicen aquí, oyen. Ustedes solo escriben delimitación, ¿verdad? Y escriben una breve introducción. Se hará tal y tal, pues, de una manera tal, en donde, o sea, ustedes tratan de argumentar cómo lo van a hacer. Ahora pasamos a las unidades de análisis, que aquí sí se dice. En las unidades de análisis, y las unidades de análisis son estas que están acá, van a enumerar los temas o problemas subyacentes. ¿Entienden qué subyacentes? Sub es abajo, ¿sí? O sea, son aquellos problemas que intervienen. Por ejemplo, yo tengo un problema. El problema es que no tengo dinero. Ese es mi problema. No tengo dinero. ¿Cuáles serían los problemas subyacentes? Si no tengo dinero, voy a tener hambre. Que no puede pagar sus cuentas. No puedo pagar mis cuentas. Exactamente. ¿Qué más? Que no tengo dinero porque seguramente no tengo trabajo. Y si no tengo trabajo es tal vez porque no lo busco. O tal vez no lo encuentro. O porque no tengo la capacidad de tener el empleo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes comienzan ahí sí que a elucubrar un poquito, ¿verdad? Pero siempre investigando. Por ejemplo, si yo digo, este problema tiene este otro subproblema, subyacentes son subproblemas, para eso hay una técnica, oyen, se llama, se las voy a investigar y se las voy a poner aquí, un libro, porque es una técnica que se llama diagrama del árbol, que es establecer en un árbol, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las hojas? ¿Y cuáles son las ramas? Y después viene el tronco, cómo está conformado. Pero todo esto viene de la raíz. En las unidades de análisis ustedes van a hallar, se hace un análisis de cuáles son
los problemas que son visibles, ¿sí? Son las hojas, son los frutos. Después, en el tronco, ¿qué elementos hacen que ese problema se dé? Ese es el tronco del árbol. Y en las raíces, ¿cuáles son las causas que utilizan a esas personas y esos elementos para que se dé el fruto? No sé si me entendieron. Es una técnica que se llama diagrama de árbol. También hay una técnica un poquito más compleja de los japoneses que utilizan el esqueleto de un pez. Pero como eso sale de nuestra cultura, yo les voy a dar solamente el diagrama del árbol. Ahí se los voy a dejar a la próxima semana. Tal vez Alan me podría recordar entre semana que les coloque qué es un diagrama de árbol, ¿verdad? Por favor. Entonces, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan más claro. Entonces, y con eso también se puede elegir temas o problemas. Oye, es una técnica que me hubiera gustado dárselas al principio. Entonces, en el ámbito, ustedes van a enumerar los temas o problemas que subyacen o que intervienen en el tema que ustedes proponen, ¿verdad? Y como aquí lo dice, sin entrar en más detalles. Aquí no es necesario entrar en muchos detalles. Y para eso tenemos el ámbito geográfico. Si ustedes miran el ámbito geográfico, ¿es diacrónico o es sincrónico? Diacrónico. Es diacrónico, porque es el espacio y el tiempo, ¿verdad? Entonces, diacrónico, geográfico es el espacio. Y cuando hablamos del tiempo, es sincrónico. Aquí, mira, está aquí. Licenciado, yo la verdad estaba confundida con eso porque sí pensaba que en la delimitación del problema entraba, o sea, esto del ámbito geográfico y ámbito temporal. Sí, no sé, así es. Pero como usted dice que ahí no lo vamos a poner en la delimitación del problema, dijo que ¿Cómo solo no? pusiéramos una como introducción. Ah, sí, aquí, mira, aquí. Ustedes van a escribir 2.2 delimitación del problema. Y aquí vas a Ajá. escribir la introducción. Y después, aquí, como subnumeral o como un acápite, ¿entienden qué es acápite? Eso que ustedes le llaman inciso A, inciso B, no se llama inciso A, inciso B, sino que se llama acápite. Entonces, como un acápite, se coloca el ámbito geográfico, ¿sí? Y el ámbito temporal. ¿Ya? Pero entonces sí iría en la delimitación del problema o hasta donde está Por unidades de supuesto. análisis. Sí. No sé si me entiendes, quiero hacerte más gráfico. Tú ahorita escribes en tu computadora delimitación del problema. Y aquí vas a decir, en esta investigación voy a tratar de establecer cuáles son los parámetros que establece, y tienes que decir cuáles son esos parámetros, ahorita yo no lo puedo decir porque eso es el tema, que influyen de esta manera, ¿verdad? Y es una breve introducción de un parrafito o dos parrafitos. Después, inciso acápite A, ¿sí? O unidades de análisis, ¿va? Toca en este momento unidades de análisis, ¿va? Entonces escribes inciso, y aquí van incisos acápites. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Tal vez que lo cierre. Gracias. Entonces, en las unidades de análisis van todos aquellos problemas que intervienen en el tuyo. ¿Me puedes decir, quien me está preguntando, cuál es el problema que va a investigar? Respecto a que no hay ninguna ley que tenga tipificados actos de interferencia ilícita dentro del aeropuerto o a bordo de aeronaves. Ya. Ajá. Entonces, problemas, ¿ah? Problemas subyacentes, la corrupción, la inoperatividad del Congreso, subyacentes, el desconocimiento de las leyes de aeronáutica, ¿sí? El ocultamiento, ya te lo estoy diciendo, ¿verdad? Eso van en unidades de análisis, porque son todos aquellos problemas que están interviniendo para que se dé el problema que tú vas a investigar. Después ya viene el otro acápite, que es el ámbito geográfico. Vas a decir, el tuyo no es en Villanueva por lógico, pero es en la capital, ¿sí? Se realizará en la ciudad capital, en donde se encuentra el principal aeropuerto internacional Aurora, que es, y ahí lo dice. Se pone la dirección y todo, Lee. No, dirección no es necesario, porque es obvio, ¿no? Okay. Entonces, porque es donde tú lo vas a realizar,
O sea, ¿dónde está tu sujeto de investigación? Y después el ámbito temporal. Entonces, y esto algunos me dirán, pero miren, ¿por qué se lo aprobó si eso no es en Villanueva? Es que no es necesario. Y yo se los expliqué en una de las clases que las investigaciones jurídicas difieren de las investigaciones sociales en que las investigaciones jurídicas tienen una jurisdicción y las leyes son de jurisdicción nacional, o sea, se aplican en todo el país, ¿me entienden? Esas son algunas cuestiones que yo lo dije anteriormente, pero por si alguien lo está pensando, lo explico. Entonces, el ámbito temporal es que tú vas a decir tu marco de referencia, qué leyes vas a tomar en cuenta, de qué periodos, por ejemplo, puede ser de 1944 a la fecha, que es el periodo posterior a la revolución, o puedes decir en el periodo de 1986 a la fecha, que es el llamado periodo democrático, ¿verdad? No sé cuál periodo vayas a tomar de referencia. Eso lo decides tú, porque lo conoces tú y porque yo en este momento desconozco las leyes aplicables a este problema, ¿verdad? Ok, Bueno, gracias. ¿les queda claro a todos? Y ahora pasamos, porque ya son las 11:10 y ya terminó la clase, y con esto nos vamos a quedar a la operacionalización del problema, que es la operatividad. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es generar una pregunta de investigación. Entonces escriben 2.3, operacionalización del problema, 2 puntos, ¿verdad? A continuación, y escriben, a continuación se hará de manera dubitativa la pregunta sobre la cual girará la investigación y se tratará de dar solución con la hipótesis propuesta más adelante. Punto. Ya se los dije, mire, ya se los dije cómo lo tienen que escribir. Y después escriben la pregunta y eligen, ¿verdad? ¿Qué es cualitativo? ¿Cuál es cualitativo? ¿Cuánto es cuantitativo? ¿Cuándo es cuantitativo cualitativo? ¿Por qué cuantitativo cualitativo? ¿Quién es cualitativo? Porque dependiendo si su investigación es cuantitativa o cualitativa, eligen uno de estos ítems. Miren que no dije, y ojo con eso, no quiero ver 2 preguntas. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la mejor pregunta, una. ¿Por qué no 2 preguntas? Porque si ustedes tienen 2 preguntas, mínimo tienen que dar 2 respuestas. O sea, 2 hipótesis. Y la hipótesis tiene que ser comprobada. Y entre más respuestas tenga, se vuelve más subjetiva. Y entre más respuestas traten de dar, más se van a tardar. O sea, su problema no tiene viabilidad. ¿Me entienden? Ahora entienden por qué a algunos les dije es que esto no es viable, mira que esto es muy general, mira hay que delimitarlo, mira es que esto hay que hacerlo más específico. Es por esto. Porque toda la investigación se va a reducir a una pregunta. Y de esa pregunta tiene que surgir una respuesta. Esa respuesta se llama hipótesis. Y después pasamos al marco teórico. ¿Les queda claro qué van a hacer en operacionalización del problema? Van a redactar 2.3 problema, lo que les dije, ¿verdad? Un breve texto como esto, y después abajito, la pregunta, la en singular, una pregunta de investigación. Elijan la mejor. Regularmente aquí siempre las corrijo, porque eligen mal. Está bien, pero háganlo, oye. Y después pasamos al marco teórico. Son las 2:11:13. Ya voy a terminar. Denme un minutito nada más. En el marco teórico quiero que lean qué es esto, ¿verdad? El marco teórico no es hacer un índice, ¿sí? Sino que con el marco teórico, ¿sí? El marco teórico es buscar todos los libros, todas las investigaciones que tengan relación histórica, sus antecedentes, cómo se ha generado, cómo lo han hecho, por ejemplo, del caso que me estabas hablando antes de aviación, no se ha visto aquí, pero sí se hizo en Colombia o se hizo en Estados Unidos, y problemas o investigaciones que se hayan hecho con base al problema.
Lo buscan y todo eso va a ser su bibliografía. Lo van apuntando, no tienen que perder de ojo eso, van a utilizar buscadores electrónicos que ahora las bibliotecas uno las puede consultar en el mundo a través de lo digital, ¿verdad? Y la próxima semana les voy a enseñar en el marco teórico cómo citar. O no les voy a enseñar. Ustedes para aquí, en esta semana, ¿qué tienen que hacer? Hacer todo su marco conceptual y marco teórico, ¿sí? Si no lo han hecho. Y en el marco teórico ya ir haciendo ensayos de cómo citarlo. Recuérdense que aquí dice, leamos lo que es el marco teórico. Es la base fundamental de la investigación para hacer referencia a las teorías y conceptos, o sea, los libros que han generado el conocimiento previo del problema a investigar. Debe anotar, muy importante, por lo menos 3 teorías que fundamenten. Eso es para, por ejemplo, para derecho básico, ¿verdad? Por ejemplo, se están hablando de derecho penal, el derecho penal del enemigo, el derecho que habla Zaffaroni, la escuela de Chicago, y un montón, ¿verdad? Hay un montón. Escuelas o corrientes doctrinarias, antecedentes y evolución del pensamiento. Esto es importante. Enlaces externos son las citas bibliográficas, ¿verdad? Aquí dice a pie de página, pero lo pueden utilizar a pie de página o con el formato APA. Yo preferiría APA, utilizando para ella las técnicas internacionales de referencias que establezca el director de investigación. En este caso, el director de investigación soy yo, ¿verdad? Y después van a tener cada uno en su facultad, y en este caso va a ser APA, el modelo APA. Para leer APA, ya les he referido que les he dejado un manual en Classroom. Por favor, consúltenlo. Si tienen alguna duda, me la apuntan para la próxima semana. Por hoy hemos terminado la clase. Muchísimas gracias por haberme soportado. Esta clase es muy amplia. Oigan, voy a tratar la próxima semana de hacer un breve resumen y resolver dudas de lo que les haya generado entre semana. Y después pasaré a dar y ampliarles lo que corresponde al manejo de citas y referencias bibliográficas. ¿Alguna otra duda antes de irse? Yo me quedaré con ustedes 5 minutitos. Si no, ingresen a su próxima clase. Si alguien tiene alguna duda o algo que contarme, pues aquí me quedaré para resolver dudas. A partir de eso yo me desconecto porque tengo una actividad bien fuerte el día de hoy. Me tengo que ir a mediodía y ya no aparezco hasta el día de lunes. Ok, Lick, gracias. A ustedes Gracias, muchas Lick. gracias. Perfecto, Gracias, Lick. Lick. Excelente. Gracias, Lick. Ay, ve. Híjole, ustedes no me dijeron que tenía cerrada mi cámara. Y yo buscando mi mejor ángulo. Feliz día. Igualmente, Lick. Órale, Lick. Gracias, Gracias, Lick. Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz día. Feliz día, Luis. Feliz día. Aquí me voy a quedar para los que quieran platicar o preguntar algo.